Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Rafael Gallego Zapata, estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango y este es mi morfológico 2020, en el cual les hablaré de la farmacocinética, la que nos dice cuáles son las vías de administración de un fármaco, cuál es la distribución, su absorción y su eliminación. Farmacocinética, como su nombre lo indica, cinética, movimiento. Estudiaremos el movimiento que hace el fármaco al entrar a nuestro sistema y cómo éste puede afectar a las reacciones que vaya a hacer. Las vías de administración se dividen en dos grandes grupos. El grupo enteral y el grupo parenteral, o también conocidas como digestivas y no digestivas. Las vías enterales son cuando los fármacos entran vía oral, pasan por el esófago, llegando hasta el estómago para introducirse en el sistema digestivo y ser eliminados vía rectal. En las vías enterales tenemos las vías orales, sublingual, rectal e inhalatoria. Los fármacos básicos se disuelven más fácilmente en ambientes básicos como el duodeno. Los fármacos ácidos se disuelven en ambientes ácidos como en el estómago. La vía oral es la más utilizada porque es segura y es menos costosa. Esta no se utiliza cuando el paciente tiene problemas de deglución, ni cuando está inconsciente o sufre de vómitos. El fármaco debe seguir a lo largo del tracto digestivo. Su absorción puede comenzar en la boca o en el estómago, pero el fármaco normalmente se absorbe en el intestino delgado. Atraviesa la pared intestinal y viaja hasta el hígado antes de ser transportado por el torrente sanguíneo hasta su objetivo diana. Todo esto hace que la cantidad de fármaco que llegue al torrente sanguíneo sea. En la vía sublingual se coloca el fármaco bajo la lengua y entre las encías y los dientes para ser absorbido por los capilares de la zona. Esta es de absorción rápida, ya que contiene un filtro directo hacia la vena cava superior del corazón y entra directamente hacia el torrente sanguíneo. Se evita el primer paso hepático. Un ejemplo de esto es la nitroglicerina o el lorazepam suministrado en un ataque de ansiedad. Aquí les hice un esquema representativo de la vía sublingual llegando a la vena cava superior del corazón. En la vía rectal tiene una muy buena absorción gracias al revestimiento delgado del recto y al abundante riego sanguíneo por las venas hemorroidales. Cabe mencionar que es de una administración incómoda. Se pueden utilizar fármacos en forma de supositorio. Además, se evita el paso por el hígado, o sea, el efecto del primer paso. Y se utiliza esta vía cuando la persona no puede tomar por vía oral o tiene algún daño. En la vía vaginal es una forma de administración en las mujeres. Estas pueden ser en solución, comprimidos, cremas o gel, etc. Estas vías son comúnmente usadas para administrar estrógenos durante la menopausia y aliviar algunos dolores locales como sequedad vaginal, irritación y enrojecimiento. En la vía inhalatoria, los fármacos administrados deben ser atomizados en gotitas aún más pequeñas que las de las vías nasales para lograr que los fármacos entren a los pulmones. Las más pequeñas son las que alcanzan la más profundidad, con lo que aumenta la cantidad de fármaco absorbido en el torrente sanguíneo. Esta vía tiene que ser controlada. Es por eso que son pocos los fármacos administrados por esta. Este método se utiliza para administrar fármacos que actúen específicamente en los pulmones, como los antiasmáticos en aerosol, mejor conocidos como inhaladores. No nos olvidemos de poner nuestra vía inhalatoria. En las parenterales tenemos todas estas vías. En la vía intraarterial queda restringida al paciente que recibe un tratamiento con quimioterapia. Esta se introduce la aguja en los capilares arteriosos del organismo. Tiene una muy buena absorción ya que entra directamente a la circulación sistémica. Ahora vamos con la vía intratectal. En esta vía se introduce una aguja en los espacios intervertebrales a la altura lumbar de la parte inferior de la médula espinal. Se inyecta en el conducto raquídeo. Esta vía se utiliza mayormente cuando es necesario una mayor respuesta o más rápida, local en el cerebro o en la membrana espinal o en las meninges.
Un ejemplo de esto es la morfina. Ahora vamos con la vía intramuscular. Esta es de una absorción más rápida. Llega directamente al torrente sanguíneo mediante sus capilares. Esta es utilizada cuando se requiere un mayor volumen de distribución. Se utiliza una aguja más larga, claro, para llegar hacia el músculo. Suele inyectarse en el antebrazo, en el deltoides y en la nalga. Cuanto menor sea el aporte de sangre, más tiempo se necesita el fármaco para ser absorbido. En la vía intravenosa, esta tiene una absorción muy rápida. Es la más usada en urgencias. Se inserta una aguja directamente en una vena. Se distribuye de inmediato en el torrente sanguíneo y tiene un efecto más rápido que cualquier otro que no es intravenoso. Puede administrarse por cantidades individuales o infusión continua. Por lo general se utiliza en el antebrazo por medio de un catéter. Es la mejor manera de administrar una dosis correcta en todo el organismo de modo rápido y controlado. Puede ser más fácil de administrar que una subcutánea y una intramuscular. En la vía subcutánea se entra justo bajo la piel, en la capa de la epidermis. Cuando inyectamos el fármaco se desplaza hacia los capilares y es arrastrado por el torrente sanguíneo. Se mueve lentamente desde los tejidos hacia el interior de los capilares. Los fármacos que se suministran por esta vía podría ser porque el fármaco sería destruido por la vía oral en el tracto digestivo. Aquí ya colocamos algunas de nuestras vías parenterales. Aprovecharé para comunicar que en la vía intramuscular se entra en un ángulo de 90 grados para llegar al músculo. En la vía subcutánea vamos a entrar en un ángulo de 45 grados hasta llegar al tejido adiposo. En una intravenosa vamos a entrar en un ángulo de 25 grados y en una subdérmica simplemente de 10 a 15 grados para llegar a la epidermis. Intravenosa, recordemos que la vía intravenosa es la vamos a utilizar en urgencias para una administración del fármaco más continua o prolongada. Biodisponibilidad. La biodisponibilidad es el porcentaje de fármaco que llega intacto hacia la circulación sistémica. Aquí podemos ver que la vía intravenosa tiene una biodisponibilidad del 100%, ya que esta entra directamente en el torrente sanguíneo, lo que no es igual en la vía oral, que es un porcentaje menor, ya que esta dispone de más pasos antes de llegar a la circulación sistémica. Ahora vamos con la absorción. Este es el proceso mediante el cual los fármacos se transportan desde el punto de administración hasta la sangre por medio de los capilares sanguíneos, ya que un compuesto se debe absorber primero para producir efectos. Además, el efecto del fármaco puede variar considerablemente debido a factores que afectan a la absorción. Los procesos de absorción comprenden la entrada de los fármacos en el organismo, los mecanismos de transporte, la eliminación presistémica, la velocidad y cantidad con que el fármaco accede a la circulación sistémica y los factores que pueden alterarla. Es útil para seleccionar la vía de administración y la forma farmacéutica óptimas para el adecuado diagnóstico. La absorción del fármaco depende de las siguientes características: carácter ácido o alcalino, junto con su pK, condicionan el grado de ionización. De estos factores depende el mecanismo por el cual se produce la absorción, si es difusión pasiva, filtración y transporte activo, y la velocidad a la que se realiza. Vamos a ver las formas que tiene un fármaco de atravesar la membrana biológica. A favor de gradiente de un lugar más concentrado a un lugar menos concentrado, se conoce como difusión. Podrá ser pasiva, donde pasan los fármacos sin ayuda de nadie. Es directo para los fármacos liposolubles y los poros para los hidrosolubles. La difusión facilitada, a favor de gradiente, facilitada por una proteína de transporte y sin gasto energético. El transporte activo, va en contra de gradiente, usa una proteína de transporte y sí usa energía, obtenida por la hidrólisis de la moneda de intercambio energético, el ATP. La vamos a cambiar por el paso del fármaco en contra de gradiente a través de la membrana. El transporte activo es el que usarán la mayoría de los fármacos. La absorción será tanto más rápida cuanto mayor y más prolongado sea el contacto con la superficie de absorción. Por ejemplo, si en la vía oral hay una alteración del pH del medio y la motilidad gastrointestinal, esto podría afectar mucho la absorción.
o en una vía intramuscular si hay una alteración de los espacios intercelulares. Eliminación presistémica y fenómeno de primer paso. Se entiende por primer paso hepático al metabolismo del fármaco absorbido en el tracto gastrointestinal que llega al hígado a través del sistema de la vena porta y se metaboliza en él antes de llegar a la circulación sistémica. Los fármacos con primer paso hepático poseen una fracción de extracción alta, lo que significa que menos del 30% del fármaco llegará a la circulación sistémica. Esto explica por qué la dosis de vía oral tiene que ser suministrada un poco mayor la cantidad con una por vía intravenosa. 1. Lo pondremos en nuestro esquema como representación del sistema porta. Recordemos que gracias al primer paso hepático solo llega el menos del 30% del fármaco al sistema. La constante de absorción expresa en unidad de tiempo la probabilidad que tiene una molécula de ser absorbida. Por ejemplo, ¿esto qué significa? Significa que en 2 horas el 7% de las moléculas serán absorbidas. La semivida de absorción es el tiempo que tarda en reducirse la mitad del número de moléculas que quedan por absorberse. Cuanto más rápida sea la absorción de un fármaco, mayor será su constante de absorción y menor será su semivida. Claro, la velocidad de absorción disminuye, por lo tanto, el número de moléculas que se absorbe disminuye con el tiempo de forma exponencial. Biodisponibilidad. Esta es fundamental para entender los procesos que ocurren tras la administración de un fármaco. Es el porcentaje de fármaco administrado que alcanza la circulación sistémica intacto. Si se administra a un paciente un fármaco por vía oral, parte de ese fármaco se va a perder en forma insoluble, otra parte va a ser metabolizada en el intestino, otra parte va a ser metabolizada en el hígado y solo una fracción va a alcanzar la sangre. Esa es la fracción biodisponible. Por lo tanto, la biodisponibilidad depende, de primer lugar, del grado de absorción, también de la eliminación del primer paso, lo que depende del metabolismo intestinal o hepático. La cantidad absorbida suele valorarse mediante el área bajo la curva de concentraciones plasmáticas o la fracción de absorción disponible y la velocidad de absorción por la forma de esa curva expresada por la concentración máxima y el tiempo en que se alcanza. Tenemos una concentración mínima efectiva que debajo de estos volúmenes se vuelve ineficaz y una concentración máxima tóxica que arriba de estos volúmenes se vuelve nociva para la salud. Factores que alteran la absorción son los factores fisiológicos y patológicos. Puede haber alteraciones de la absorción tanto por vía oral con alteraciones del pH y la motilidad intestinal, como por vía intramuscular o subcutánea con alteraciones del flujo sanguíneo. Los alimentos pueden reducir la velocidad de absorción y la cantidad absorbida, pero también pueden no alterarla, incluso aumentarla, por lo que se prefiere administrar los medicamentos con las comidas para mejorar el efecto terapéutico, a excepción de algunos medicamentos como la rifampicina o penicilina, que se ingieren 2 horas antes de la comida. Distribución. Una vez que el fármaco ingresa al torrente sanguíneo, queda en el mejor vehículo para que lo distribuya a lo largo y ancho del organismo. La llegada de un fármaco desde el plasma al intersticio depende principalmente de la irrigación sanguínea, es decir, si un órgano tiene una alta irrigación sanguínea, el fármaco se va a distribuir en él. En el plasma y los tejidos, los fármacos van acompañados de las proteínas en mayor a menor proporción y se establece una competencia entre las proteínas del plasma y las proteínas tisulares. La distribución ciertamente dependerá de esta afinidad. Si las proteínas tisulares atraen con mayor afinidad al fármaco, esta no va a permanecer en la sangre, sino va a pasar a los tejidos. Si por el contrario, la afinidad del fármaco por las proteínas de la sangre es mayor, se quedará ahí. El fármaco que está unido a las proteínas plasmáticas y tisulares es farmacológicamente inservible, a menos de que las proteínas tisulares sean los receptores, pero si está atrapado por otra proteína indiferente, no funcionará. La afinidad por los tejidos depende del fenómeno de acumulación. La absorción llevará al fármaco al compartimento general central, que es la sangre, y eso incluye también a los órganos de alta perfunción, como el corazón, el pulmón, el hígado y el cerebro.
donde se va a establecer un equilibrio dinámico entre lo que hay en la sangre y lo que hay en esos órganos, pero también hay un equilibrio dinámico entre lo que hay unido a las proteínas y lo que está libre, porque el fármaco no está unido 100% a las proteínas, algo tiene que estar libre en la sangre y pasar a los tejidos. Lo que se mueve es el fármaco libre, no el unido a las proteínas. El fármaco que llega a los tejidos ingresa al tejido intersticial, donde establece interacciones con proteínas, y algunas de esas proteínas pueden ser las encargadas de mediar su mecanismo de acción. También pueden pasar a depósitos hísticos, por ejemplo, el músculo. Permeabilidad. La distribución no siempre es uniforme, debido a que hay barreras, de las cuales la principal es la barrera hematoencefálica, formada por el endotelio de los capilares encefálicos y la capa de astrocitos, lo que enlantece la difusión de los fármacos hidrosolubles. Los fármacos llegan al sistema nervioso central a través de los capilares cerebrales y el líquido encefalorraquídeo. Algunos fármacos liposolubles atraviesan fácilmente en el encéfalo, pero no los compuestos polares. Debido a la excelente perfunción del sistema nervioso central, la velocidad de distribución en este órgano depende fundamentalmente de la permeabilidad. Factores fisiológicos. Se refiere a un patrón genético como la edad, los hábitos dietéticos, la ingesta de alcohol o el hábito de fumar. Son particularmente importantes las diferencias entre el niño, el adulto y el anciano, así como la influencia del embarazo. Factores patológicos, como la existencia de alteraciones de la función renal, hepática o cardíaca. Factores iatrógenos, es decir, las interacciones entre fármacos administrados simultáneamente que pueden alterar la respuesta. Volumen de distribución. Es el volumen teórico del líquido en el que habría de disolver la cantidad total del fármaco para que su concentración sea igual a la del plasma. Los fármacos que se encuentran unidos a los tejidos tienen una concentración plasmática más baja, mientras que un volumen de distribución mucho mayor, ya que se encuentran unidos a los tejidos. Los fármacos que se encuentran en el torrente sanguíneo tienen un volumen de distribución mucho menor y una concentración plasmática alta, ya que se encuentran en el torrente sanguíneo. Los fármacos ácidos se encuentran unidos a las proteínas, lo que esto nos da que tengan un volumen de distribución mucho más bajo que los fármacos básicos que se encuentran unidos a los tejidos, y estos tienen un volumen de distribución mucho mayor. Entre las muchas proteínas plasmáticas que pueden interactuar con los fármacos se destacan la albúmina, la alfa-glucoproteína ácida y las lipoproteínas. Los fármacos ácidos normalmente se unen a la albúmina, mientras que los fármacos básicos se pueden unir a la alfa-glucoproteína o a las lipoproteínas o incluso a ambas. Estas concentraciones pueden tener consecuencias clínicas, lo que da lugar a la acumulación de grandes cantidades de este en el tejido adiposo. El almacenamiento del fármaco en el tejido adiposo acorta su efecto, pero después lo prolonga, ya que los tejidos van liberando el fármaco acumulado según se reduce la concentración plasmática. Eliminación. La excreción renal desempeña un papel fundamental en la terminación de la actividad biológica de algunos fármacos, en particular aquellos que tienen volúmenes moleculares pequeños con características polares. Aunque otros tejidos tienen capacidad para metabolizar fármacos, el hígado es el órgano principal para esta acción. Todas estas reacciones se pueden asignar en general a dos categorías: reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. Las de reacción de fase 1 por lo general convierten el fármaco original en un metabolito más polar al introducir o revelar un grupo funcional. Si los metabolitos de la fase 1 son suficientemente polares, pueden excitarse con facilidad. Sin embargo, muchos productos de fase 1 no se eliminan de forma rápida y se someten a una reacción posterior en la que un sustrato endógeno, como estos, se combina con un grupo funcional recientemente incorporado para formar un grupo conjugado. Llegando así a su eliminación. Muchísimas gracias.